Hola, amigas, amigos, colegas, artistas. Ya estamos aquí en un programa más de Creativarte, conversando con Odette, aquí en un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, pues hoy estoy con una colega que conocí gracias a una amiga argentina que se llama María Pia y Celi, que nos conocimos en un congreso aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Intercontinental. Y bueno, pues ella junto con otras colegas y autoras escribieron un libro que se llama Psicoanálisis Contemporáneo, dos puntos, sus desafíos en el espacio terapéutico. Y bueno, pues me voy a permitir a leer su CV. Ella es Aline Campos. Es doctor, tiene un doctorado en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, una maestría en psicoterapia familiar por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestría en competencias docentes en el Centro de Innovación y Formación Educativa en Cuernavaca, Morelos, licenciatura en psicología por la Universidad. Oye, eres errante, ¿verdad? ¿No? En la Ajá, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ajá, así es, Psicoterapeuta familiar en consulta privada y docente, investigadora de tiempo completo en la ajá, Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco, miembro del consorcio de la Universidad CUMEX, no sé, bueno, sí, sí, miembro CUMEX, del, ¿eh? es CUMEX, Consorcio de Universidades Mexicanas Ok, del país, ajá, ok, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, candidata y miembro del Sistema Estatal de Investigadores en Tabasco. Desde el 2016 hasta la fecha, responsable del cuerpo académico en formación de psicología y psicoanálisis en la posmodernidad de la Universidad de Juárez, Autónoma de Tabasco, y es autora y coautora de diferentes libros, que bueno, está bastante extenso, entonces ahí la dejamos. Es presidenta y miembro fundador del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, AC. Pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Aline. Em, pues bueno, hablemos del libro. Ahora que nos conocimos, no sé si te acuerdas que te comenté sí, 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 que, claro, claro, sí, que, me ujú, comentaste de este espacio que tienes, lo cual te felicito mucho, ¿no? ah, De todo lo que también haces y pues de la oportunidad de poder compartir, ¿no? Un espacio contigo para poder ahora sí que promover pues todo el trabajo clínico tan importante y tan necesario en estos momentos, ¿no? Que vivimos. en esto sí siempre y bueno, Claro, en esto sí definitivo. siempre, ¿no? Pero creo que en este momento es cuando, después de la pandemia, Sí, ¿no? así es. Hay mucha volatilidad, ¿no? En todo mundo. Bueno, pues, ¿qué es el psicoanálisis contemporáneo? ¿Cómo llegaste al psicoanálisis contemporáneo, Aline? Sí, fíjate que a mí la experiencia del trabajo de hace muchos años empezó desde la parte curiosa, curiosamente en mis primeros 10 años fueron en el área de la psicología organizacional, de toda esta parte laboral de las instituciones. Me encantó mucho esa experiencia y la gente me buscaba para que yo los escuchara y que les diera terapia. Entonces yo les decía que no, porque pues no era mi campo, que yo tenía que especializarme, hacer una maestría en un área que yo sabía que pues era de mucho compromiso, ¿no? O sea, Entonces, tú primero fuiste investigadora. yo primero fui psicóloga del área social y organizacional. Ah, ok.
y porque tuve la oportunidad de trabajar mucho en instituciones bancarias como psicóloga de recursos humanos, entonces me tocó diseñar programas de capacitación y de entrenamiento y de selección de personal. Entonces, fueron 10 años en donde yo viajé a muchos estados de la República para abrir espacios en esa línea y me encantó, la verdad fue algo muy bonito. Pero cuando la gente me buscaba para trabajar ya de manera personal, muchos conflictos que aparecían durante los talleres y cursos, pues entonces dije, bueno, aquí hay un área que yo quisiera conocer más y voy a empezar. Entonces entré a la maestría de psicoterapia familiar y de pareja con enfoque sistémico y psicoanalítico y la verdad que me atrapó en la clínica. Ahí fue curiosamente donde me invitan a ser docente también de algunas universidades y a estudiar la maestría en terapia familiar. Y a partir de entonces fue que dije, no, pues yo creo que esto es lo que me llena y empiezo a conocer pues mucho de lo que se hace en la parte de psicoterapia y psicoanálisis y luego me invitan a hacer el doctorado por la UIC y yo creo que la UIC ha sido para mí como esa formación constante. De hecho, ahorita estoy haciendo el postdoctorado también con ellos desde la parte de la clínica relacional, del psicoanálisis relacional, porque definitivamente yo llego a entender que todo lo que nos ha dejado el padre del psicoanálisis, que es Freud, ha sido valiosísimo, pero todo lo que nos permite ahora ver a través de nuevos teóricos, de muchos teóricos, ¿no? Y bueno, uno de los que yo admiro mucho y de los que hablamos en el libro varios, pues es de Winnicott, es de Ferenczi, es de Bion, ¿no? Y de muchos otros que nos han presentado el trabajo que hacemos de una manera realmente maravillosa para que le demos de veras el papel que significa el sufrimiento psíquico. Y lo más interesante del psicoanálisis contemporáneo es que trabajamos con lo intersubjetivo. O sea, nosotros no solamente vemos la situación del sujeto que llega a buscarnos, sino es también qué pasa con nosotros, terapeutas, que también somos sujetos y que también estamos viviendo situaciones difíciles que nos marcan, que nos atraviesan, ¿no? Entonces se hace un trabajo interactivo, un trabajo de vínculo. Y yo creo que ahí es donde está la parte interesante, en donde yo empiezo pues a trabajar ya varios años, llevamos trabajando en la clínica psicoanalítica y yo no, pues no me he desconectado de esta formación constante y lo que creo que también me ha motivado es que hay muchos colegas que también están en esta misma conexión conmigo. Y a partir de ahí es donde decimos, bueno, o sea, los pacientes son los que llegan a formarte como analista. Ellos son los que han hecho este trabajo con nosotros. Entonces tenemos también que devolverles todo lo que ellos hacen de su trabajo con nosotros, devolverles también, ¿no? Y estos libros y esta maravillosa idea ahora, ¿no? De no quedarte con la información, sino que transmitirla y escribirla, fue precisamente a partir de empezar, ¿no? A ir identificando y escribiendo, pues todo lo que hemos hecho a lo largo de muchos años.
el libro del psicoanálisis contemporáneo nace de esa experiencia, de la nueva experiencia que nos permitió el mismo Freud y nos dejó abrir una serie de abanicos, ¿no? En donde muchos teóricos se han permitido darle nombre, ¿no? Y con un significado diferente, en donde ya no tienes por qué sentir como temor, ¿no? A expresar qué es lo que realmente estás viviendo y sintiendo. Y es a partir de ahí que empezamos todos a escribir. Empiezo a invitar a varios compañeros, colegas, a que escribieran mucho de lo que pues cada uno ha hecho de su experiencia, ¿no? En los capítulos ustedes van a poder ver a quienes se interesen en leer nuestro libro, van a poder ver pues mucho del trabajo del vínculo transferencial, de lo que plantea Winnicott a través del juego simbólico, a través de lo que significa esta mirada, este holding, este acompañamiento hacia los niños y adolescentes. En el capítulo que a mí me tocó compartir es justamente una situación de una niña con fobia escolar. Ella no quería ir a la escuela y un temor muy fuerte a perder a sus papás y a ¿Por el COVID? engordar. No, ¿Antes del COVID? fue después del COVID. Ajá, ok. No, entonces era una situación de ansiedad constante y entonces pues me la llevan y empezamos a trabajar juntas y a través de las pruebas proyectivas ella puede expresar pues todos estos miedos y estos temores, ¿no? Que le genera el saber que si llega a casa no va a encontrar a sus papás, ¿no? Sin embargo, el hecho de poder ella hablar de esto, de externarlo, eh, el poderlo combinar también con un miedo a engordar, o sea, fíjate que esa es una dinámica fuerte que está pasando ahorita con las niñas y niños en el sentido de estar como que muchas veces queriendo ser aceptados y reconocidos, pero por su complexión, ¿no? Y ella, su mamá es una persona de complexión robusta, de sobrepeso, y el papá también. Y en uno de sus dibujos ella plantea que efectivamente tiene miedo que sus papás por estar gordos mueran. ¿Qué edad tiene? Ella tiene 7 años, 7, 8 años. Mm. Entonces, empieza a externar a través de los dibujos, a través del diálogo y a través de poder sentirse acompañada en el espacio de la terapia, logramos que en esa medida ella pudiera aceptar ir a la escuela, pudiera dormir porque no dormía bien. Y entonces, de esa forma, ella pudo como permitirse aceptar que efectivamente sí había como que un miedo a esa pérdida, pero que a la vez sus padres iban a estar ahí, ¿no? Es como todo este miedo que digo, pasa mucho en los niños, pero que también los padres inconscientemente lo reafirman porque pues ellos no habían hecho nada, por ejemplo, por cambiarla a su cuarto a dormir, sino que se dormía ella con ellos, y una serie de cambios que tuvimos que hacer y en donde ellos tuvieron que cooperar para que pues ella pudiera ir nuevamente a la escuela, porque eran a veces semanas completas en las que no iba a la escuela.
Entonces, bueno, aquí lo interesante es lo que plantea Winnicott, de poder nosotros hacer uso de nuestra creatividad a través del juego. Y entonces empezó a llevarme sus juegos favoritos y sus muñecas favoritas para que ellas pudieran acompañarla a la escuela. Y les pedimos en la escuela que le permitieran llevar cuando menos uno de esos juegos o de esas muñecas a la escuela para que fuera como ese, digamos, punto de apoyo para ella y poder desplazar a través de esas figuras, estas figuras tan importantes, ¿no? Como sus objetos de amor que no se le iban a ir, sino que ahí iban a estar a través de estas figuras que para ella eran significativas, como son estos juegos. Y sí se lo permitieron, fíjate. Entonces, en esa medida ella pudo irse adaptando mejor, logró quedarse en la escuela, dejó de llorar porque lloraba, habían ratos durante el tiempo que estaba en el salón de clases, lloraba, y el trabajo de la escuela también nos ayudó a que pudieran acompañarla y poder ser pacientes con ella en ese sentido, ¿no? Entonces, lo interesante es aquí esta oportunidad que la niña se dio de poder expresar lo que sentía, porque no sabía realmente qué estaba pasando, ¿no? Ella nada más no quería ir a la escuela y ya, pero el poderle dar nombre a lo que tú sientes a través del juego, a través de la palabra, pues eso le da un significado diferente y vas haciendo más consciente lo que vives. Oye, Ujú. ¿y qué es lo contemporáneo? Porque bueno, esto vendría siendo como la parte, pues, digamos, una relatoria, como nos decía Freud, ¿no? Que es, Exacto, a través de la palabra se llega al inconsciente, el inconsciente se vuelve consciente y la ajá, asociación nos ayuda, y Winnicott nos dice que el objeto transicional es el que acompaña y da contención. Pero, ¿qué claro, es lo contemporáneo, Aline? Porque pero la gente, ¿sabes ajá, qué? Perdón que te interrumpa sí, ahí, porque cuando yo te conocí, yo te platiqué que yo estudié la psicoanálisis contemporáneo con Ricardo Velasco y ajá, con José Ángel Aguilar, ¿no? ajá, Lo ajá, repliqué. De hecho, José Ángel tiene ahorita una asociación que es la relacional, ¿no? sí, Que, sí, de que, hecho yo participo con ellos ahí, ah, ajá, ok, entonces, exacto, no tiene mucho lo relacional, ¿no? no, Ya tiene poco, como una entrada dentro de lo contemporáneo, pues yo eso lo estudié así con ese nombre contemporáneo, en el 17 con Ricardo y con Pepe, ¿no? sí, de ahí, es el nuevo psicoanálisis que también se Exacto. le Eso llama, es lo que me interesa que digas y cuentes, nos cuentes, porque claro, muchos no están muy reacios a entrar en ese tema, ¿no? claro. Lo Entonces, que sucede ajá, es que mira, lo que sucede es que aunque Freud no lo dijo tal cual, el detalle aquí es la intersubjetividad, lo que hace la diferencia de lo contemporáneo, lo cuál es, intersubjetivo. qué es lo O sea, intersubjetivo para o que lo sea, entiendan? lo intersubjetivo es que logremos nosotros ver a nuestros pacientes como como un sujeto y no un objeto de analizar, Mm, sino que es un sujeto igual que tú. mm, Igual, sí me explico, igual que yo, o sea, que podemos entrar en una interacción, que no eres tú el analista, ¿no? Y el paciente, ¿me explico? La intersubjetividad es entre los dos sujetos en donde se da un vínculo transferencial, en donde la transferencia tiene un sentido diferente.
Y yo aquí agregaría algo que también se le está dando un papel muy importante, que es el vínculo, ese vínculo también, esa teoría vincular tiene que ver con el trabajo que tú haces en el momento que estás en la terapia, porque no solamente crece el paciente en las sesiones de terapia, también el terapeuta crece. ¿Sí me explico? Eso es lo diferente a lo que se manejaba en el psicoanálisis ortodoxo. En el psicoanálisis ortodoxo era, habla, ¿no? Es decir, tú en el diván habla, expresa, y tú tienes que ir descubriendo todo esto que tú vas sintiendo. Hoy en día lo que hacemos no es que no puedas usar el diván, también lo puedes usar, pero el trabajo es más intersubjetivo. ¿Sí me explico? Es de Que, de estos dos sujetos. que eso es una de las reacciones difíciles, ¿no? Que ha tenido el psicoanalista contemporáneo Claro, de ir trascendiendo o cambiando o evolucionando, como dices tú, o ese continuum de estudiar, de estar pues estar en lo actual, ¿no? O sea, totalmente, ya no podemos totalmente. trabajar con el paciente como lo hizo, no Freud, porque Freud era relacional, eso me queda muy claro, ¿no? Sí, ¿No? sí, Era así muy es. relacional, que tenía sus cosas, pues como todos tenemos, ¿no? Claro, Este, claro, pero la bronca fue cuando murió, quedó Jones y bla, bla, y se claro, quiso hacer el súper inteligente, y ahí comienza el ortodoxo, ¿no? Ahí comienza el ortodoxo, exacto, se deja exacto, Ferenczi, que era, pues, exacto. también, de alguna manera, relacional, si lo pensamos, ¿no? Entonces, Sí, así a es. mí yo me he dado cuenta Ajá, que tengo muchas colegas porque yo fui analizada, supervisada y demás en el APM, ¿no? En la Asociación ajá, Psicoanalítica. Entonces, ajá, no pertenezco a una asociación, no me gusta ujú, pertenecer a una asociación porque soy libre, así me considero, ¿no? ¿No? ajá, ajá, Ajá. claro. Y a Ricardo lo conocí ahí en la APM, ¿no? Entonces, em, tengo una amiga que está conmigo aquí en la radio, que ya tiene tiempo. Ella también es doctora y analista y maestra y demás de la PM, ¿no? Ujú, Y ella conoce mucha gente de la PM ujú. y me lo dicen, ¿no? Es que a la APM le cuesta mucho trabajo soltar lo ortodoxo, Sí, sí, claro, ¿no? claro, claro, totalmente. Sobre Sí, todo porque fíjate, el APM es la vaca sagrada de las asociaciones, ¿no? sí, ¿No? Sí, totalmente. ¿no? Y No, es y bien además, reacia. sí, claro, claro. Entonces, si escucha, por ejemplo, bueno, pues, psicoanálisis contemporáneo, quién sabe qué dirán, ¿no? ¿Qué pensarán? Pero bueno, creo que Ricardo se ha encargado afortunadamente de ir entrando ahí y espero que él, ¿no? Esté haciendo pues un trabajo que no lo dudo, muy bueno con ellos porque pues sí le han permitido, ¿no? Él ahí hizo también Su toda su maestría, formación sí, su de maestría. formación. Ándale, algo de maestría en el psicoanálisis ahí de APM, tengo entendido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es de que yo por eso siento que eso a mí me permitió cuando yo empecé a trabajar lo sistémico, que tiene mucho que ver con lo relacional, eso a mí me permitió poder entrar a este nuevo ¿En psicoanálisis. qué, en qué se relaciona lo sistémico con lo Pues, relacional? fíjate que las matrices relacionales
de las que se hablan en psicoanálisis relacional, sí tienen que ver con estas figuras parentales que nosotros trabajamos en el enfoque sistémico. ¿Sí me explico? O sea, cómo tus primeros objetos de amor, que efectivamente están muy claros también en el psicoanálisis, también aparecen en esta nueva manera de poder entender los complejos tan grandes que aparecen en nuestra psique. ¿Por qué? Porque esa figura parental ahí va a estar hasta que tú la hagas consciente. ¿Qué es lo que te causó? ¿Qué es lo que te generó? Entonces es muy, muy interesante el poder entender el apego, ¿no? El poder entender estos miedos, el poder entender estas inseguridades, el poder entender las ambivalencias, porque finalmente no naciste con ellas. Y que lo contemporáneo, Lynn, hablando Ajá, ya así en lo contemporáneo y en lo relacional, creo ajá, que lo que es ¿cómo le diremos? La cereza del pastel de lo contemporáneo o de lo ujú. relacional es precisamente el trabajo con uno mismo, ¿no? Así es, ¿No? sí, El trabajo con uno mismo, porque a mí me queda muy claro que lo primero que cuando estudié en ese momento con Ricardo y Pepe, porque muchos años antes ya había estudiado yo con Ricardo. O sea, ya Ricardo ujú. lo conocí en el 2006 en el Ay, APM, estudiando la clínica del vacío, ¿no? pues sí, definitivamente, claro, Y él estuvo muy metido en ese tema. Digo, además le gusta ese tema del vacío y el sí, duelo y todo eso le claro. encanta. Además de que es un ratón de biblioteca, Ricardo, ¿no? Sabe Sí, un total, buen, ¿no? O sea, la no, verdad. totalmente, totalmente, Entonces, totalmente. creo que la cereza del pastel para esta contemporaneidad del siglo XXI tiene que ver con ese trabajo con uno mismo, cuando Ricardo nos dijo ese primer día, ¿no? Es que aquí Ujú, ujú, lo que el paciente se va a dar cuenta es que también estás tú, ujú. ¿no? O sea, el Sí, paciente ya no es el paciente, como dices tú, que llegaba y bueno, pues lo ajá, veías que así, te veía, ¿no? sí, exactamente, no, Así, ya. ¿no? No, sigue habiendo. Ahí están Ah, no, claro, no lo los, dudo, ¿no? Ahí están no los lo de la dudo. asociación esta de la que te hablo, ¿no? Entonces, Ajá, están acá y pues ahora logra que se bajen, ¿no? Y creo que la vivencia de uno, el dolor de uno, el claro, claro. sufrimiento de uno, es el que nos lleva a reflexionar y a decidir cambiar y evolucionar la Ujú, visión de lo ortodoxo a lo así es, contemporáneo, ¿no? sí, Entonces, totalmente. la cereza del pastel viene siendo eso, ¿no? Decir, pues, es que tengo que estar bien yo para trabajar conmigo mismo, para saber de mi Sí, sufrimiento, para darme cuenta que yo estoy igual de loquito, ¿no? Y que sí, si en no tu conozco mi propia, propia locura, ¿cómo voy a trabajar con la claro, locura del otro? sí, tu Eso es, propia subjetividad, ¿no? entonces, Eso es muy importante. esa es la parte de lo contemporáneo, los retos y desafíos de tu libro. En Sí, el todo, espacio psicoanalítico. Esa parte, como dice eh, Bion, el reverí, ¿no? exacto, así es. Toda ¿No? esta parte de poder reconocernos también nosotros como personas, ¿no? El hecho de poder crear incluso tu propio espacio, o sea, a veces creemos que muchas de las cosas te las van a decir los libros, ¿no? O cuál es la receta para que podamos entonces
saber que A sigue después de B o C, ¿no? Eso no pasa en un espacio de análisis, ¿no? Tú no sabes qué va a pasar ahí con cada paciente. Es algo nuevo para los dos. Y lo creativo, ¿no? También de ese momento, finalmente se da. Y eso es lo que yo creo que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Esta honestidad con nosotros mismos y con las personas que llegan con nosotros. Yo creo que por ahí es efectivamente esto que tú comentas, y sí, sí, es no perder de vista eso. ¿Dónde estamos nosotros, verdad? No somos así como, o sea, tu narcisismo puede ser muy grande, ¿verdad? Porque no podemos evitarlo, pero no puede ser un narcisismo perverso o maligno que llegue a dañar al otro, ¿no? Que eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, estamos viviendo situaciones, por eso te comentaba hace un rato, ¿no? Muy difíciles. La depresión está creciendo en altos índices. La ansiedad, la gente nos busca mucho por depresión y por ansiedad. Las problemáticas a nivel familiar han aumentado. Y esto después de la pandemia, ¿no? O sea, toda esta situación de bullying ha aumentado, la violencia ha aumentado, o sea, hay muchas cosas que están pasando. Entonces, el papel de nosotros como analistas es sumamente importante para cuidar la salud mental. Los niños necesitan también de un espacio. Los adolescentes, o sea, toda esta adicción es tremenda, ¿verdad? De todo lo que esto nos conlleva a estar muy pendientes, ¿no? De que la situación cada vez es más compleja, pero que definitivamente tenemos recursos y espacios para poder resolver, ¿no? O sea, aquí lo importante es que contamos con recursos y esos recursos nos los ha permitido, pues efectivamente, el conocimiento, el deseo, las ganas, ¿no? De poder aportar, de poder ser personas que apoyen y acompañen a otros a que de veras logren contenerse emocionalmente. Sí, sí, ¿sí me escuchas? No, la que tú no me escuchas hoy, eres tú a mí. Le apagué el micrófono porque están mis perros y empiezan a ladrar. Este, em, el, uno, como dices, ¿no? Como estamos hablando, lo contemporáneo llega de alguna forma como analistas, como terapeutas y psicoterapeutas del otro, ¿no? Como una ética y una responsabilidad con Sí, respecto a lo que es el paciente y cómo llega el paciente. Y también exacto. cómo estamos nosotros, ¿no? Y qué fue lo que ha pasado en la vida de uno. Sí, totalmente, Porque, totalmente. o sea, a eso voy, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a lo contemporáneo? En mi caso, yo llegué a lo contemporáneo o comencé con la clínica del vacío con Ricardo, porque yo venía de un análisis muy ortodoxo que tuve con una persona de ahí de la PM que no me hizo nada bien. O sea, terminé muy mal, ¿no? Ujú, Terminé muy mal. Entonces, pues alguien que fue mi analista desde jovencita, era ahí ujú. el presidente, había sido presidente de la PM, formaba parte la investigación de la PM y todo esto, y lo busqué, ¿no? Y le dije, y llegué muy mal, ¿no? Y
él me invita a un protocolo de investigación basado en la mentalización, ¿no? Ujú. Con Peter Fonagy. Ahí Ujú. empiezo con esa nueva forma de trabajar con el paciente, ¿no? Esa forma más intersubjetiva, como dices tú. Así es, Estaba así yo es. estaba en diván, ¿no? Pero así fue como me doy cuenta de lo importante que tenemos que estar bien para trabajar con el otro, ¿no? Es una gran responsabilidad con el Definitivamente. otro, ya sea el Claro. paciente, hijos, familia, amigos. O sea, a medida que yo estoy mejor, tengo una mejor relación con el otro y entiendo mejor al otro porque creo que esa es otra de las cerezas del pastel. Tengo pues, no facilidad, sino poder ser empático, ¿no? Porque pues yo ya lo viví, yo ya lo Claro, así es. padecí, yo sé lo que es eso. Entonces, Claro, yo por claro. eso, yo por eso trabajo mucho con lo contemporáneo. Yo trabajo mucho Mm. conmigo misma. Yo trabajo mucho con lo que el otro me transfiere, con lo Ujú. que mentalizo, con lo que metabolizo, ¿no? O Así sea, es, trabajo efectivamente. mucho conmigo. ¿Por qué? Porque es lo que el paciente me está haciendo sentir, es lo que hace y nos enseñó Winnicott, ¿no? El trabajo de la Exacto. madre con el Así bebé. es. Exacto, exacto. Definitivamente. Así es como esta capacidad creadora de la que plantea Winnicott, ¿no? De que nosotros podemos ser creativos en un espacio de terapia. Ujú, Y sí, contigo, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. La situación es que nosotros podemos crear nuestro propio estilo de trabajo sin perder de vista el reconocer esta parte de nosotros que no es más que el otro. No somos más que el otro, ujú. ¿sí? O sea, eso es muy importante y que efectivamente no en todos los enfoques de psicoterapia se permite eso. Mm. No en Por todos. eso, por eso como no, yo sí de lo sistémico, la verdad no sé nada. O sea, ahí sí te digo, no sé nada, ¿no? O sea, Ajá. nada, 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 Es nada. muy interesante porque es como entender nuestro ciclo vital desde el inicio del encuentro hasta la última etapa del ciclo vital. O sea, en terapia sistémica vemos todo el proceso de las etapas de desarrollo, ¿no? Y es muy interesante, por eso te decía que va muy acompañado con el trabajo del psicoanálisis, porque yo tuve esa oportunidad de combinar relaciones objetales, porque empezamos a revisar a Margaret Mahler, a Melanie Klein, ¿En lo ¿no? sistémico? Sí, desde el enfoque sistémico empezamos a ver toda la parte de los primeros objetos de amor, revisamos a René Spitz, ¿no? Fue muy interesante porque es entender qué pasa con este primer momento en tu vida de pareja cuando tú te das cuenta que vas a ser madre, ¿no? O deseas ser madre. Entonces fue un trabajo muy interesante el hacer ese recorrido del proceso de desarrollo psíquico a través de estos autores objetales que hablan precisamente de toda la parte. Mahler, por ejemplo, para mí se me hace una teórica psicoanalista muy importante en el sentido de poder hablar también de esta separación, individuación, que con otros autores
podríamos entenderlo como la dificultad en el apego, el desapego, ¿no? O esta falta básica de la que también nos habla Balín, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces es muy interesante el entender toda esta parte sistémica combinándola desde el psicoanálisis. Ah, eso es lo Ay, sistémico. es Fíjate todo que todo yo el pensé, ciclo vital, todo el ciclo vital, porque es ¿no entender, es familiar lo sistémico? sí, es entender el primer encuentro de la pareja cuando deciden ser padres. Me explico, pero estudiamos todo el desarrollo psíquico, ¿no? Cuando el bebé está desde el momento de la gestación. Y obviamente hacemos el análisis del trabajo de los tres subsistemas, ¿no? Que es efectivamente el filial, el conyugal, ¿no? Y el parental. Pero lo interesante aquí es entender a la familia como un sistema, pero que además cada uno de los miembros tiene un espacio y un momento en la vida de cada uno, de todos. Entonces, desde el psicoanálisis también eso es muy interesante trabajarlo. Por eso te decía que para mí sí ha sido muy enriquecedor entender a las familias, porque trabajo con familias, trabajo con parejas, trabajo con jóvenes, adolescentes, niños, y poder yo trabajar diferentes enfoques que me permiten esto que hoy estamos realizando desde el psicoanálisis contemporáneo, ¿no? O sea, nosotros somos parte de eso, ¿no? También. No sé si has escuchado también del concepto de terceridad. Eso también es muy interesante, porque eso es sistémico también. ¿Verdad? Sí, es Digo, el de hecho, tercero exacto, en analítico, ¿no? El tercer analítico. exactamente, Ujú, así ujú, es. Entonces, cuando tú ves a una ujú. pareja o cuando tú estás en supervisión, tú estás haciendo un trabajo desde ese esquema. Y es muy interesante porque eres parte de, o sea, lo contemporáneo también tiene que ver en que tú te involucras, o sea, tú no puedes no ser parte de, Ujú, no, ujú. tú eres parte también, ¿no? O sea, tú construyes ese momento estético del que habla Ricardo también en sus libros, ¿no? Mm, ujú. Ese momento estético tú lo vas construyendo, tú lo vas creando, Que tú es vas muy haciendo, eso es muy de Donald Mercer, lo estético, ¿no? ándale, sí, y que ya ves que va a presentar, ¿no? Ya las obras de Mexer, no sé si supiste que ya las va a presentar ahora, no No. sé, que en mayo las presenta ya las obras de Mexer, que Ah, estaba sí. él haciendo todo ese trabajo también muy interesante, muy interesante. Bueno, lo importante es que todos estamos inmersos en situaciones de experiencias traumáticas que hemos vivido en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Y que el psicoanálisis contemporáneo nos viene a dar un giro diferente para poderlos trabajar en este espacio de psicoterapia. Y que eso es lo que hemos estado haciendo y seguimos haciendo muchos. Ese es como nuestro reto, ese es el desafío. Hay mucha gente que no cree en el psicoanálisis, ni siquiera en el psicoanálisis, o rechaza el psicoanálisis, y porque se quedó también con la idea del psicoanálisis ortodoxo, Y y todavía por eso la dificultad de que ha sido ayudar a que el otro comprenda, en mi caso, ¿no? O sea, que yo no tengo nada de ortodoxa, porque además mi personalidad no es ortodoxa, ¿no? uh-huh. Yo soy pues mucho irreverente, impulsiva, rebelde,
¿no? Entonces, no, Ujú. no compagino con lo ortodoxo por mucho que quiera, no puedo, Claro, ¿no? Entonces, sí. por eso, de acuerdo a mi personalidad, por eso, de acuerdo a la personalidad de ahora tan volátil como son los Ujú, TLP, el narcisismo, la ansiedad, la depresión, ujú. no funciona con una psicoterapia ortodoxa, no funciona, Ujú. no Claro, funciona, ¿no? Porque la psicoterapia ortodoxa es mucho, como que es más, ¿cómo te diré? Como, pues sí, no lo que se pensaba, o sea, el psicoanálisis no puede trabajar la locura, ¿no? Entonces, ujú, el trastorno límite, digo, no es un loco, pero es un loco funcional, digamos, ¿no? ujú, ¿No? O sea, por eso es ujú. border, porque va de un Claro, lado para claro, otro, ¿no? Entonces, claro. pues con un ortodoxo, pues nada más no No, entiendes, no, ¿no? totalmente, así es. Entonces, yo por eso no funciono. Entonces, cuando me encontré con esto, bueno, o sea, cuando entré al psicoanálisis del vacío, bueno, haz de Te cuenta que encantó. yo, no, pues sí, yo, o Es sea, padrísimo, no, así es. digo, pues haz de cuenta que era mi vida, ¿no? Sí, no, muy Entonces, bien. para muchos, para muchos fue muy difícil, ¿no? Estudiar esa parte. No es Ujú. fácil para el analista Claro, claro. ser contemporáneo, ¿eh? No es fácil, Sí, sí, no es claro. fácil. No, sobre todo porque también las demandas de la gente muchas veces es que tiene que ser rápido y además, ¿qué me va a dar, no? Es decir, casi, casi recéteme, ¿no? Entonces no es rápido, esto no es rápido, ¿verdad? No es así. Y además también porque en el camino vamos a vivir regresiones, se dan regresiones. O sea, puedes ir muy bien y de repente irte para atrás, ¿no? Eso es permitido, o sea, eso va a suceder. Y ahorita otro tema muy interesante que es todo lo psicosomático. Nos atraviesa lo psicosomático. Eso Segurísimo. tampoco. Ujú. Sí, en todos los días, o sea, lo hemos vivido. O sea, son de esas cosas que confirman, ¿no? Lo que hace el inconsciente. O sea, qué fuerte es nuestra mente, ¿Y Aline? ¿no? ¿Cómo es Aline? Hablando de ¿Cómo es, lo contemporáneo. cómo es Kalin? Bueno, pues yo, la verdad es de que soy una persona demasiado inquieta, muy inquieta, ¿no? No me puedes ver así como tranquila muy pocas veces pues, en No el se ve en espacio tu de... currículum. O sea, chapas, Ando ¿no? movida O en sea, todos lados. La verdad es de que me gusta mucho. Yo siento que tenemos un compromiso el estar donde nos toca estar, ¿no? Y creo que mi compromiso o mi misión es justamente, quiero yo dejar huella aquí, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante, pues, es trabajando en lo que me gusta, ¿no? La clínica, te digo, a mí me atrapó, la ¿hace clínica cuántos psicoanalítica. años? eh, Híjole, yo creo que ya tendrá como unos 15 años que me atrapó, 15, un poquito más tal vez, unos 16 años en donde pues no he parado y que yo creo que el deseo de poder dejar, ahora sí que huella, ¿no? A través de lo que escribimos, yo creo que eso es muy valioso. Y además también trascender a través de las nuevas generaciones que pues van a seguir lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que lo Ojalá, interesante, ¿no? Ojalá. precisamente eso es lo que yo quiero, ahora sí que se haga, ojalá, como tú dices, que esto pues Como siga, maestra, ¿no? Como maestra. ajá, como maestra, como formadora,
como ahora representante de este colegio de psicólogos en el estado, que las nuevas generaciones se comprometan de veras con la salud mental, ¿no? Que tenemos nosotros un trabajo importante que hacer todos los días y que además que haces un trabajo que te gusta. Yo creo que eso es lo que a mí más me ha encantado de cómo soy, ¿no? Y así como me ves, o sea, yo soy así, o sea, sin protocolo, así espontánea, así me gusta ser, ¿no? Mm. Porque de eso se trata la vida, de que tú puedas ser como eres, sin protocolos que te hagan que digas cosas, pues que no sientes o que no quieres decir, ¿no? Entonces, esa parte me gusta de mí, soy muy independiente, a pesar de que tengo una familia y una pareja, me dicen, pues, felicitamos a tu esposo, me dice que él te deja hacer lo que, pues sí, porque pues él hace sus cosas también, ¿no? Él es feliz haciendo lo suyo y en algún momento del día nos encontramos, ¿no? Y disfrutamos también el poder coincidir, ¿no? Pero, o sea, lo interesante de la vida es esa, que puedas tú sentirte independiente haciendo lo que te gusta hacer, ¿no? Eso es Entonces, fundamental. eso es fundamental, Ujú, fundamental. Entonces, eso creo yo que me describe definitivamente, ¿no? ujú, sí, Y que además, te digo, ese es el compromiso de lo que vamos nosotros dejando huella, ¿no? Por ejemplo, tú dejas huella a través de estos espacios que haces, de tu, de este espacio de la radio, ¿no? De estas entrevistas, de que esto finalmente queda ahí y que en algún momento alguien lo va a continuar, ¿no? Eh, Digo, todo esto es enriquecedor. Afortunadamente, las redes, ¿no? Hay que saberlas usar para cosas que sean productivas. así es. Y eso es importante. Entonces vamos a usarlas para eso, que eso es lo que yo comento mucho a los alumnos, ¿no? Usen lo que saben, chicos, pero de veras para algo valioso. Ustedes son expertos en las redes virtuales. Entonces, usen su Instagram, usen su TikTok, usen lo que usen, pero por favor, para que nos compartan contenidos que valgan la pena, pero no chistes o comidas, cosas que no tienen sentido, ¿no? Mm. Entonces, les digo, hagamos una red realmente en donde todos subamos contenidos valiosos, que esto nos sirva para pensar, para reflexionar, y que eso es lo que nos ayuda también, ¿no? El psicoanálisis contemporáneo también se queda ahora porque nos invita a pensar y a reflexionar, Mm, nos invita a hacer pausas en nuestra vida, ujú. Eso fue ¿no? lo que me atrapó cuando llegué a Ujú, la clínica del vacío, ¿no? Ese exacto, encuentro con el pensar, ¿no? exacto, O sea, pensar lo que piensas, que dice Wilfred Bion, ¿no? Piensa lo que ujú, piensas, ¿no? exacto, exacto, Piensa así lo que es. piensas, o sea, piensa lo que piensas. Hoy tengo una paciente que Ujú, no tiene mucho, tenemos poco, y lo que tú dices, ¿no? O sea, viene con muchas cargas psicosomática, muchísima ujú, ansiedad, o sea, el encierro de la pandemia, la tendencia a ujú, llenar, llenar, llenar el vacío, y vuela, ¿no? Vuela, vuela. ujú, Y ujú, entonces yo le comenté desde un inicio que yo soy contemporánea, ¿no? Y ella es colega, es psicóloga, ¿no? ujú, Y ujú, y hoy le dije, ¿no? Hoy le digo, es que ya le pedí que nos veamos otra vez más, ¿no? Una más. ujú, Y porque le digo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Es tanto lo que me hace sentir
que no puedo con tanto, no puedo con Fíjate. tanto, ¿no? Sí, No puedo claro. con tanto porque no puedo metabolizar todo lo que me estás dando, no puedo, Mm, ¿no? ujú. Pues eso es lo que Winnicott me enseñó, Exacto, ¿no? así es, Decir efectivamente. realmente qué estoy sintiendo, porque es lo que seguramente ellas, le digo, eso es lo que tú sientes, pero cómo puedes metabolizar todo eso si es Ujú, como una cascada? Porque unos días antes, en esta semana, me mandó un video de unos rápidos, pero mm, intensos, ¿no? De esos rápidos ujú, fuertes, ¿no? ujú. Y no puedo con esa carga, ¿no? Claro, 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 ¿No? así es, Y eso es contemporáneo, eso es relacional, eso es ser así es. honesto con el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y poder decir qué estás sintiendo también tú, ¿no? Ujú. Sí, porque eso es finalmente lo relacional, lo Así es, contratransferencial, esa es la así es, mentalización, eso es efectivamente. ayudarle al otro, o sea, Ujú. yo presto mi Y él, consciente, ¿no? ajá, así Lo es, presto, no es mío, no así es, es. lo mío no es suyo, pero sí o sea, presto, ¿no? Presto para que, pues, ella pueda entenderlo. Porque esa es la, Claro, ¿no? claro. Esto de lo sistémico que dices, Sí, ¿no? sí, 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 es Digo, importante, claro, claro. Sí, fíjate que aquí hay una frase que a mí me encantó mucho, que Valeros en 2020, él nos recuerda que el ser humano tiene como ese niño dentro de sí, como ese niño que finalmente puede ser honesto, ¿no? Y decir lo que siente. Porque cuando somos niños expresamos lo que sentimos sin pena, ¿no? Y mm, nos permitimos eso. El hecho de convertirnos en adultos no nos hace ajenos a sentir ese impacto emocional, que es lo que tú sentiste, fíjate, con tu paciente, porque ese narcisismo siempre estará presente y estará para toda la vida, ¿no? Es decir, el poder yo de reconocer qué estoy sintiendo con el otro, que es mi paciente, ¿verdad? Te da esa honestidad y te da esa esencia, pues, de esa primera etapa que todos vivimos y que finalmente éramos únicos, ¿no? Éramos auténticos y esa autenticidad que no la perdamos sí, y sí. que cuando tú no la logras como ver, ¿no? En los otros te causa conflicto o no la entiendes, ¿no? Es lo que pasa mucho, por eso tanto, trastorno de personalidad, ¿no? Por lo mismo, Claro, porque tanta bipolaridad. se ha carecido de esa, Mm, porque de que no hubo claro, esa tolerancia de sentarte, escuchar, eh, ujú, detenerte, como padre, ¿no? Me refiero, como madre, como el sustituto de la madre, ya sea la abuela, el tío, el tutor o quien haya fungido como tal así es. en la relación, eh, en los primeros años de vida, ¿no? Claro, Entonces, claro. hablando de Margaret Mahler, ¿no? En Sí, los sí, el primer mes es fundamental para totalmente, para salir de esa posición autista, ¿no? Entonces, totalmente. pues sí, o sea, por eso me acuerdo que en esa clínica del vacío, como me acuerdo que, Sí, es pues, magnífico. lo primero que se estudió fue a Winnicott, ¿no? Entonces, yo me acuerdo Claro, que, pues, yo lo estudié, pues, así
¿no? Y entonces muchos de ahí, porque Ajá. muchos eran de doctorado y maestrías de la PM, ¿no? Ajá. Se quedaron. Oye, Ya ¿cómo, me imagino. no? Como Winnicott, ¿no? Pues Ajá. ahí empezamos Winnicott, ¿no? Con Sí, Winnicott. como ese Winnicott, ¿no? Como ese pediatra que me viene a decir, ¿no? Sí, ajá, pero bueno, No, sí, sí, Winnicott es único. La verdad que yo sí lo admiro mucho y confirmo mucho de lo que él plantea en sus libros, definitivamente. El sí. juego simbólico nos da esperanza, definitivamente. El juego No, no, simbólico, la relación con la madre, claro. la honestidad de decir, pues no sé, ¿no? Como alguna Sí, vez le dijo a un paciente él, ¿no? es Este, exacto. Vamos a descubrirlo juntos, ¿no? sí, No lo sé, pero vamos a descubrirlo juntos. Vamos a ver qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en el camino? O sea, es muy psicoanálisis contemporáneo. Vamos a seguir la ruta juntos. sí, exacto. Oye, pues, muchísimas gracias, Aline, ¿eh? No, fue un gusto, de veras, poder estar contigo. Te agradezco mucho la invitación y bueno, ya después, si quieres, vamos platicando de los otros libros. El otro libro que ya salió es el de Desafíos del Ciclo Vital. Y si quieres, ese también lo podemos platicar y ahí sí hablo un poco más de mi experiencia del ciclo vital. Está muy interesante ese libro. No lo hemos presentado todavía, pero ya una vez que se presente, ya te aviso para que pues podamos tener también una plática que tiene que ver con esto sistémico de lo que te hablaba, ¿no? Sí, 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 sí. Pues estaría interesante, ¿no? Sí. Que lo pudiéramos comentar. De hecho, Pia me sugirió, ¿no? Que hiciera programas con las personas que escribieron en su libro de Winnicott, ¿no? Ay, padrísimo. Si quieres, yo les voy diciendo a ellas, a ellos, pues, claro, ¿A claro, te voy quiénes? dando. A los de México. Pues si quieres a Betty Osorio, te doy su número. Ella podría hasta ir ahí contigo. No, porque no tengo radio. Ah, bueno, entonces quieres que sea así en Zoom, me parece bien. ¿Dónde Te doy está ella? ¿En qué libro está en de estos? en este. Ah, pero ese no lo tengo. Ese, Ah, estos me no los lo mandó sé. Pía. No. De este me comentaba Pía que fuera invitando a los que escribieron. Ah, bueno, Ese no lo si tengo. quieres este es el del que hablamos hoy. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Sí. Si quieres, déjame llevarte uno ahora que voy para allá Ah, órale, órale, y órale. te voy a llevar del otro, que ya lo tengo, del que te digo, del ciclo vital, para que ya lo tengas y puedas leerlo Leerlo, sí. y Ujú. ya que platiquemos sobre él, porque es más sistémico ese libro. O sea, Sí, esto órale. es, ese y el de formación clínica son sistémicos. Entonces, vale la pena Vale la poder pena. platicar Que a sobre mí esos me libros. gusta hablar de cosas que tampoco conozco ni sé. ¿No? Ah, bueno, el de desafíos del ciclo vital, más, ¿cómo te diré? Es una experiencia, pero también parte de la teoría, pero es más la experiencia de 25 años de encuentro, de trabajo, de pareja y de crianza con hijos hasta llegar al nido vacío. Hablando de ti, Sí, ay, qué hablando, interesante. ajá, pero no es, o sea, no quise yo ser yo como la protagonista,
todavía, porque dije, ya cuando sea yo protagonista ya va a ser un libro mío, o sea, ya yo lo escriba nada más, ¿no? Aquí invito a varios colegas que ellos escriban, pero con su parte, digamos, más teórica, ¿no? Y yo nada más lo que les compartí fueron como viñetas de experiencias de cada etapa. ¿Me Ok. explico? Ok. Entonces, Pues por nos ahí vemos. está muy interesante. Ya lo vamos a comentar en otro momento. Pues ahora que nos veamos ya en un mes, Sí, sí, me ¿no? parece bien. Y ya, Claro, claro. los tengo y pues ya hacemos estos programas, ¿no? Sí, y además invitas a los autores de este libro, aparte que, bueno, ya María te platicó también, me imagino, ¿no? Y a los Betty, ella, de hecho, ella va a estar con nosotros en la presentación Ok, para que pues ahí ahí de una las vez, conoceré, ¿no? ajá, a Betty, y las otras sí va a tener que ser en Zoom porque unas están en Tuxtla y otras están aquí en Villahermosa. Es en Zoom, aunque estén aquí en el país, porque dejé la cabina de radio y ahorita no tengo radio, no tengo cabina, ¿no? Ah, ok, Entonces, ok. todavía aquí he pensado de alguna manera hacer como un presencial, pero todavía no tengo los elementos para poderlo hacer. Pero entonces por eso ahora, después de la pandemia, pues aprendí a hacerlo por Zoom, porque Está bien, está antes muy sí, bien, ¿no? Pero claro, estaba yo en mi cabina. muy bien. Bueno, pues Bueno, pues querida Lynn, muchísimas gracias. Ya te veré aquí en claro, México, ¿no? claro que sí. Y bueno, pues queridos colegas, amigas, amigos, ojalá que les ayude a los colegas y a las colegas, pues esta parte, ¿no? De si eres psicoanalista, si eres psicoterapeuta psicoanalítico y crees que lo fundamental es el trabajo con uno mismo, la salud de uno, para poder tener, para poder estar y para poderte comprometer y ser responsable con la salud del otro. Entonces, esta es una buena opción, ¿no? Creo que es la mejor opción em, de lo que Así es es. el psicoanálisis relacional contemporáneo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Acuérdense, en CEPAP, en Facebook, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, en YouTube, en Creativarte espérate, guión bajo, y en iVoox, en podcast, que ya lo recuperé nuevamente, no sabía cómo, ya le agarré, ya dije, porque los podcasts me los hacían en la radio, entonces Ajá. ya vi que Zoom me los manda también en voz, entonces dije, a ver, los voy a incorporar a mi iVoox, y en mi iVoox soy Odette Margain, y ya voy a cumplir 8 años Ay, felicidades. con este espacio, ya en junio cumplo 8 años, y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, incorporarte en este mundo de Creativarte, y gracias a todos, nos vemos pronto para la próxima. Hasta luego. Bye, Bye, bye. bye, bye, bye. Adiós.